Noticias Caracol obtuvo evidencias del rastreo ilegal a varias personas, incluido el expresidente Ernesto Samper. Esta es la historia. El expresidente Ernesto Samper Pizano, varios miembros de la ONG que preside Vivamos Humanos, algunos ciudadanos extranjeros y hasta un funcionario del Fondo Monetario Internacional aparecen en los archivos de inteligencia militar que hoy son piedra de escándalo. Así lo constató Noticias Caracol, un rastreo ilegal que en esta ocasión no solo incluye los perfilamientos denunciados por la revista Semana, sino las imágenes de los pasaportes de estas personas con información reservada. La génesis de este proceso se remonta al 18 de diciembre del año pasado, cuando la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, ordenó allanar las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá. Los archivos extraídos en esa diligencia contienen las pruebas del espionaje contra periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. En esos documentos digitales apareció la imagen del pasaporte del expresidente Samper e incluso se ven los sellos de entrada y de salida del país. También figuran las imágenes de los pasaportes de Mateo Alejandro Córdoba Cárdenas y Lina María Mejía Torres, quienes trabajan junto a Samper en Vivamos Humanos, una ONG y centro de pensamiento que trabaja por la paz en el terreno desde el año 2001. Mateo Córdoba es sociólogo de la Universidad Nacional y asesor medioambiental de esta organización. Por su parte, Lina María Mejía es abogada, experta en derechos humanos y consultora en derecho internacional. La línea en común de estas tres personas es su trabajo en defensa de los acuerdos de paz y sus proyectos de posconflicto en lugares como el Catatumbo, Arauca y el Pacífico nariñense. El expresidente Samper se mostró preocupado. Aunque no es malo estar en la lista de los que son buenos, que es lo que estaban trabajando estas personas que criminalmente están utilizando organismos de inteligencia del Estado, pues no deja de producir cierta sorpresa, sobre todo de que busquen mi foto en el pasaporte cuando todas las actividades de Vivamos Humanos se cumplen dentro de Colombia. Samper añadió que es muy peligroso para la democracia colombiana que las actividades de inteligencia del país hoy solo las puedan realizar miembros de la fuerza pública y no civiles. Después de la eliminación del DAS, de la desaparición del DAS, el presidente de la República, como lo demuestra el hecho de que la propia presidencia de la República haya sido perfilada por estos criminales, está indefenso respecto a la acción de estos organismos de inteligencia. Como cosa paradójica, hace apenas 5 días en su cuenta oficial de Instagram, la ONG Vivamos Humanos posteó un mensaje rechazando el espionaje del ejército a periodistas y exigiendo respeto por el ejercicio de la prensa en Colombia. Camila Cuasialput, directora ejecutiva de Vivamos Humanos, lamentó ser blanco de la inteligencia militar. Es un hecho difícil de digerir porque realmente somos profesionales que estamos dedicados al servicio de Colombia, a la construcción de paz y deberíamos tener derecho a la protección de nuestros datos personales y a nuestra información. Noticias Caracol también obtuvo las imágenes de otros pasaportes recolectados por el Batallón de Ciberinteligencia. Allí figuran el ciudadano español Joaquín Gutiérrez García y la ciudadana argentina Cristina Alejandra Faile. La Corte Suprema y la Fiscalía buscan establecer quiénes son, si desarrollaron en Colombia actividades en favor de la paz y por qué figuran en los rastreos de los militares. Por último está la imagen de Antonio Pancorbo de Rato, cuyo pasaporte, así menciona a Naciones Unidas, revela que sería funcionario del Fondo Monetario Internacional. En total, 6 civiles con información reservada, todos en los archivos digitales del Ejército. La información que consta en nuestro pasaporte, en punto del registro de entradas y salidas, es información sensible y absolutamente confidencial a la que solo se puede acceder con la orden de un juez. Es inadmisible, inexplicable e ilegal que esta información esté en cabeza de las agencias del Estado o de cualquier otro particular. ¿Para qué necesitaba la inteligencia militar esta información reservada de pasaportes de estas 6 personas? ¿Desde hace cuánto empezó este rastreo? ¿Quién lo ordenó? La magistrada Cristina Lombana está verificando estas evidencias que le fueron entregadas apenas el pasado lunes 4 de mayo, según consta en registros oficiales. Aunque inicialmente se tenía previsto que el informe final del allanamiento se entregaría en marzo, esto no fue posible por cuenta de la pandemia y porque además la información obtenida era demasiada. Así lo prueba este documento, fechado el pasado 10 de marzo, en el que Herbert Romero, director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, le pidió a la magistrada Lombana una prórroga para entregar los resultados de los archivos desencriptados. Como quiera que a la fecha no sea culminado el proceso de análisis, se solicita respetuosamente ampliar el término de la comisión por 50 días a fin de dar cabal cumplimiento al ordenado.
Por ahora, la magistrada Lombana revisa con lupa estos hallazgos, mientras el Ejército en este comunicado dice que entregó hoy la información a la Fiscalía sobre este caso y reitera su compromiso con la transparencia. Entre tanto, los civiles espiados en la otra orilla reclaman justicia. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Pues el ministro de Defensa envió un mensaje de unión hoy a las fuerzas militares. Además, fue muy concreto en decir que no va a permitir actos de corrupción ni procedimientos irregulares en las filas, que quien lo haga tiene que enfrentarse a los jueces. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que habría una división al interior del Ejército. La declaración fue hecha en una entrevista que publicó el diario El Tiempo este domingo. Horas después, el ministro Carlos Holmes hizo un vehemente llamado a las fuerzas militares y pidió cohesión, sobre todo entre los generales y almirantes. Colombia tiene que seguir teniendo siempre unas fuerzas armadas cohesionadas. Este tiene que seguir siendo un objetivo prioritario. Pero además fue tajante al decir que no tolerará a quien deshonre el uniforme. Aseguró que será contundente con quienes terminen vinculados a irregularidades y actos de corrupción. No tolerará a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. El ministro no dejó pasar por alto los señalamientos que se han hecho en los últimos días por los denominados perfilamientos ilegales. Y a colaborar con las autoridades competentes para que tomen decisiones y a tomar las decisiones que permitan identificar a los responsables de violar la ley o los reglamentos. Se trata de conocer la verdad y de que la legitimidad de nuestras fuerzas se base en la transparencia, no de cometer injusticias ni de buscar chivos expiatorios. Hoy el Ejército entregó nueva información a la Fiscalía que podrá ser incorporada en las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamientos a periodistas y políticos. Daniela Morales, Noticias Caracol.